Parte 4. Parábolas y revelación del reino, Mateo 13, 20. Tema, misterios del reino y formación del corazón. Enseñanza central, el reino de los cielos es una semilla que transforma desde adentro. El maestro se sienta y empieza a enseñar con parábolas. No para esconder, sino para revelar a los que realmente desean entender. 1. Parábolas del reino, Mateo 13. El sembrador y la semilla. El trigo y la cizaña. La perla de gran precio. Jesús revela que el reino crece en lo oculto, pero su fruto es eterno. 2. Rechazo y enseñanza continua, Mateo 14, 17. Juan el Bautista es asesinado. Jesús alimenta a miles con 5 panes. Camina sobre las aguas. Y en medio del asombro, anuncia su muerte. Es necesario que padezca. 3. La confesión de Pedro y la transfiguración, Mateo 16, 17. Pedro declara: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús muestra su gloria en el monte. Pero también, el camino hacia la cruz. 4. Enseñanza sobre humildad, perdón y servicio, Mateo 18, 20. Jesús enseña que el mayor es el servidor. Que se debe perdonar 70 veces 7. Y que el reino no se gana por méritos, sino por gracia. El señor Álvarez continúa sus enseñanzas, testimonio de formal discípulos para Cristo Jesús, parte 4, parábolas y revelación del reino, Mateo 13, 20. Tema, misterios del reino y formación del corazón. Enseñanza central, el reino de los cielos es una semilla que transforma desde adentro. El maestro se sienta con serenidad en un monte, rodeado de sus discípulos y de una multitud ansiosa. Comienza a enseñar con parábolas, utilizando historias simples para transmitir verdades profundas. La clave de su método no es la complejidad, sino la claridad. No busca ocultar, sino revelar a aquellos que tienen el corazón dispuesto a escuchar y entender. 1. Parábolas del reino, Mateo 13. En Mateo 13, Jesús comparte varias parábolas que ilustran cómo opera el reino de los cielos. La parábola del sembrador destaca la importancia del suelo en el que cae la semilla, representando las distintas actitudes del corazón humano hacia el mensaje divino. Algunos corazones son como el camino, duros e impermeables, donde la semilla no puede germinar. Otros, como la tierra pedregosa, reciben el mensaje con alegría, pero no soportan la tribulación. Luego, en la parábola del trigo y la cizaña, se plantea la coexistencia del bien y el mal en el mundo. El dueño del campo deja crecer ambos hasta la cosecha, simbolizando el juicio final donde el reino desplegará su justicia. Finalmente, la parábola de la perla de gran precio ilustra el valor del reino, aquellos que lo encuentran están dispuestos a renunciar a todo para poseerlo. Jesús revela que el reino crece en lo oculto, pero su fruto es eterno. 2. Rechazo y enseñanza continua, Mateo 14, 17. A medida que avanza su ministerio, la oposición hacia Jesús aumenta. Mateo 14 narra el trágico asesinato de Juan el Bautista, un precursor cuyo martirio señala la seriedad del llamado al discipulado. En medio de este dolor, Jesús realiza milagros sorprendentes. Alimenta a miles con 5 panes y 2 peces, un acto que prefigura su provisión espiritual. Él es el pan de vida. En Mateo 14, 25-33, Jesús camina sobre las aguas, desafiando las leyes de la naturaleza y revelándose como Señor sobre toda creación. A pesar de estos milagros, Jesús también predica sobre su sufrimiento inminente. Es necesario que padezca, dice con una voz grave, introduciendo la inevitable realidad de la cruz que debe llevar. 3. La confesión de Pedro y la transfiguración, Mateo 16, 17. En la región de Cesarea de Filipo, Pedro toma la iniciativa y declara: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Este reconocimiento se convierte en un punto de inflexión en la enseñanza de Jesús. En respuesta, Jesús le dice que sobre esta roca edificará su iglesia. La fe de Pedro es fundamental, pero también es un preámbulo al desafío que enfrentará. El seguimiento de Cristo implica sacrificio. La transfiguración en Mateo 17 es un momento de revelación sublime. Jesús se transforma, mostrando su gloria divina frente a sus discípulos. Esta experiencia no solo establece su autoridad, sino que también dirige sus corazones a la realidad del sacrificio. La voz del cielo resuena: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». La gloria y la cruz van entrelazadas en el camino del discipulado. 4. Enseñanza sobre humildad, perdón y servicio, Mateo 18, 20. En Mateo 18, Jesús enseña sobre la humildad en el reino. Los discípulos preguntan quién es el mayor en el reino, y él responde llamando a un niño, señalando que la grandeza se encuentra en la inocencia y la humildad. Así, el reino no se mide por posiciones de poder, sino por un corazón dispuesto a servir y amar. Otro aspecto crucial del reino es el perdón. Jesús enseña que debemos perdonar 70 veces 7, enfatizando que la gracia debe fluir en nuestras relaciones. La cultura del reino redefine nuestras interacciones, invitándonos a vivir en un ciclo continuo de gracia y perdón. Finalmente, en Mateo 20, Jesús utiliza la parábola de los trabajadores en la viña para ilustrar que en el reino de los cielos, los últimos serán los primeros. El concepto de mérito se desvanece frente a la gracia abundante de Dios. Este principio desafía la lógica humana y nos recuerda que el reino es un don que no podemos ganar, sino que debemos recibir con gratitud. Las enseñanzas de Jesús en estas parábolas y relatos no solo ofrecen verdades sobre el reino de los cielos, sino que también proporcionan una guía para la formación del corazón. Cada lección subraya que el reino es una semilla que transforma desde adentro, cultivando en nosotros un espíritu dispuesto a amar, servir, perdonar y vivir en humildad. El Sr. Álvarez, como un fiel discípulo, continúa estas enseñanzas, recordando a sus oyentes que la verdadera transformación comienza en el corazón. El llamado a seguir a Cristo es claro, un camino de revelación personal que trasciende lo exterior y se adentra en las profundidades del ser. Así, el camino del discípulo está lleno de misterios, pero también de la certeza de que cada paso nos acerca más al reino eterno de Dios. Cierre reflexivo, la enseñanza del Sr. Álvarez y el verdadero liderazgo en el reino de los cielos. A lo largo de su trayectoria, el Sr. Álvarez se ha convertido en un faro de luz para sus discípulos, mostrando que las enseñanzas del reino de los cielos no se sustentan en la búsqueda de grandeza exterior, sino en la disposición del corazón. Este concepto es vital, ya que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y el impacto que tenemos en los demás. En este contexto, la grandeza no se mide por nuestros logros materiales ni por nuestra influencia social, sino por la calidad de nuestras relaciones y el amor que ofrecemos a nuestro prójimo. El liderazgo verdadero, tal como lo personifica el Sr. Álvarez, es un liderazgo que se manifiesta de manera sutil, similar a una semilla que, a pesar de su tamaño diminuto, tiene el potencial de convertirse en un robusto árbol. Esta metáfora nos recuerda que las acciones más pequeñas, realizadas con amor y convicción, pueden generar frutos abundantes. Un líder efectivo no siempre está en el centro de atención, de hecho, muchas veces su mayor fortaleza radica en su capacidad para empoderar a otros, guiándolos hacia su propio crecimiento espiritual y personal. En el contexto del reino de los cielos, esta forma de liderazgo se convierte en un testimonio viviente de la fe que compartimos. Los discípulos del Sr. Álvarez no solo son aprendices de sabiduría, sino que se convierten en agentes de cambio dentro de sus comunidades. A través de su ejemplo, aprenden a cultivar corazones dispuestos a sembrar amor donde hay odio y a transformar la desesperanza en esperanza. La enseñanza del Sr. Álvarez resuena fuertemente en un mundo que, a menudo, valora lo superficial por encima de lo significativo. En tiempos en los que muchos buscan reconocimiento y poder,
sus discípulos son recordados que la verdadera grandeza radica en el servicio desinteresado y en la humildad. Cada acción, cada palabra, cada gesto cuenta en el gran esquema de edificarnos mutuamente y de promover el reino de Dios aquí en la tierra. Así, al cerrar este ciclo de enseñanzas, llevamos con nosotros un profundo sentido de responsabilidad. Nos comprometemos a ser semillas en nuestro entorno, a nutrir y cuidar los corazones que nos rodean. Como discípulos de Cristo, nuestra misión es ser luz en medio de las tinieblas, guiando con amor y generando impacto positivo en nuestras comunidades. En conclusión, el legado del Sr. Álvarez es un recordatorio constante de que, aunque el liderazgo verdadero puede ser invisible, su efecto es innegable. Fructíferos como un árbol lleno de vida, aquellos que han sido tocados por sus enseñanzas llevarán consigo el eco de su sabiduría, diseminando las verdades del reino de los cielos por donde quieran que vayan. La grandeza del reino no reside en la ostentación, sino en los corazones que se disponen a servir, amar y transformar. Este es el verdadero testimonio de discípulos de Cristo, ser instrumentos del amor divino en un mundo que tanto lo necesita. Liderazgo de Magazine Camino a la Luz del Liderazgo en Cristo Jesús presenta Explorando la Verdad, edificando vidas conocimiento teológico para la edificación bíblica. Analizaremos las Escrituras, descubriremos verdades profundas y desmontaremos interpretaciones erróneas, fortaleciendo nuestra fe con principios sólidos. Aprende, reflexiona y crece. Estudia con nosotros los versículos más debatidos. Descubre el verdadero significado de la palabra. Síguenos y forma parte de esta comunidad de líderes con propósito.